Cristian, dale, dice ahí. Ok, bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a las personas que se están conectando a esta transmisión del foro Vivienda y Desarrollo Urbano desde el programa de la Unidad Popular hacia una nueva constitución. Tenemos grandes invitados e invitadas, pero antes de esa presentación quisiera presentar a quien va a ser nuestra comoderadora en conjunto, ¿no es cierto? Grimanesa Jiménez, y quien les habla, Cristian del Canto. La idea de este foro está enmarcada en el contexto de la conmemoración de los 50 años de la Unidad Popular. Y por lo tanto, vamos a transitar en 3 tiempos durante este foro. Un primer tiempo en el cual vamos a conversar de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular en términos de vivienda y desarrollo urbano. Un segundo tiempo que tiene que ver en cómo se desarticuló ese proyecto en el periodo de la dictadura, y un tercer tiempo que tiene que ver con cómo hoy en día conversamos acerca de vivienda y desarrollo urbano en miras al proceso constituyente que ya estamos viviendo hace prácticamente un año, y que luego va a tener una manifestación institucional a través de la Convención Constitucional. Bueno, me gustaría dejar entonces a Grimanesa para que presente a nuestros panelistas. Aquí tenemos nuestros extraordinarios panelistas. Vamos a empezar por la señora Ana Sugran. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sugrañez o Sugrañez? Sugrañez. Es un apellido catalán. Sugrañez. Arquitecta experta en temas habitacionales urbanos por más de 40 años. Ha hecho investigación y asesorías a organizaciones sociales y también programas y políticas de vivienda en América Latina desde 1975 a 1991 y en Chile desde 1991. Además, ella es investigadora de Sur Consultores. Después tenemos a don Miguel Launer, arquitecto chileno, quien ha recibido diversos reconocimientos nacionales, incluyendo el Premio Nacional de Arquitectura en 2019. Se desempeñó como director ejecutivo de la Cormu hasta el golpe de Estado de Chile en 1973, donde fue detenido en centros de concentración hasta su posterior exilio en Dinamarca. Fue profesor de la Universidad Goethe en Alemania y en la Academia Real de Bellas Artes de Dinamarca. Volvió a Chile en 1984. Y también tenemos con nosotros a Daniel Jadwe, arquitecto, sociólogo y en este momento alcalde de Recoleta. Y yo he escuchado por ahí, en alguna parte, que también parece que va a ser candidato. Escuché, yo lo digo por si acaso. Él nos dirá si sí o si no. Presentados nuestros panelistas, entonces. Bien, muchas gracias. Bueno, tenemos un tremendo panel, estamos muy contentos por eso y les agradecemos también, aprovechamos la oportunidad al inicio y luego al final de agradecerles por haber accedido a estar acá. Es un presente, en verdad, un regalo, un presente que ustedes estén acá, un presente además que nos permite, como el presente que es, conversar de pasado y conversar de futuro. Así que, bueno, no nos queda más que comenzar con las preguntas. Antes sí me gustaría decirle a la gente que nos está siguiendo que en el Facebook Live pueden hacer sus comentarios para que, digamos, le demos más dinamismo a este proceso, ¿ya? Entonces vamos a partir con este primer tiempo del foro que llamamos, ¿no es cierto?, la unidad popular, la vivienda y el desarrollo urbano. Y la primera pregunta, entonces, la dejamos para que la haga Grimanesa. Es para Miguel Launer. Miguel, ¿te tocó vivir en primera persona el proceso de construcción
que llevó al gobierno de la Unidad Popular al poder y el consecuente desarrollo de las condiciones para que eso ocurra. Las tomas de terreno, la operación sitio, el empoderamiento de los pobladores, la Corvi y otros. ¿Nos puedes contar acerca de ese proceso, la participación que tuviste y los lineamientos generales relacionados a viviendas y ciudad implícitas en las políticas públicas de la época? Miguelito, tu micrófono. Ahí. Buenas tardes. Con mucho gusto participo en este encuentro. Yo quiero decir que el programa de la Unidad Popular fue elaborado tras 20 años con motivo de las 4 campañas presidenciales que tuvo el presidente Allende. Fue elaborado por un grupo importante de profesionales en las diferentes ramas, la educación, salud, vivienda, economía, en fin, etcétera, pero con amplia participación de las organizaciones sociales, de los trabajadores, organizaciones femeninas, estudiantiles, por cierto, las organizaciones políticas. Y concluyó en la última campaña, el año 70, con lo que se emitió como las 40 primeras medidas del programa básico, que contenían las aspiraciones que representaban realmente los intereses de las grandes mayorías nacionales. Quiero recordar, además, que este programa no fue un exabrupto, porque otro de los candidatos, Radomiro Tomic, apoyado por la Democracia Cristiana, declaró poco antes de la elección presidencial lo siguiente: las estructuras sociales ya no sirven más en Chile. Es impostergable la transformación de la vieja institucionalidad de base minoritaria y de expresión capitalista en un nuevo orden social vitalmente democrático. Nacionalizaremos de inmediato e integralmente las principales empresas del cobre, en fin, etc. Esa es expresión de Radomiro Tomic. Por su parte, una vez asumido el gobierno del presidente Allende, el cardenal Raúl Silva Enrique dijo lo siguiente, refiriéndose a nuestro programa: las reformas básicas contenidas en el programa de la Unidad Popular son apoyadas por la Iglesia Católica. Nosotros vemos esto, la Iglesia ve esto con inmensa simpatía. La mayoría de las reformas planteadas por la Unidad Popular coincide con los deseos, con los planteamientos de la Iglesia, así que hay un apoyo claro. Esto, además, podríamos añadir las recomendaciones que en esos años hacía la CEPAL, en el sentido de proponer toda una política de desarrollo industrial propia con el objeto de sustituir importaciones. Así se planteaba. En consecuencia, nosotros recogimos esta aspiración que era mayoritaria, no solo los partidarios de la Unidad Popular, y a diferencia de lo que ocurre normalmente en este país, el presidente Allende cumplió con lo que prometía. En el campo nuestro de la vivienda y el desarrollo urbano, el programa no pudo haber sido más exitoso. Quiero decir que el primer año de gobierno nosotros construimos 100.000 viviendas. Aquí no estamos hablando de soluciones habitacionales como acaba de plantear el señor Piñera. Viviendas de verdad, sólidas, de buena calidad, que gozan de muy buena salud hasta el día de hoy. Esta cifra duplicaba la más alta alcanzada nunca antes por gobiernos anteriores. Eduardo Frei Montalva, en el primer año de su gobierno, había cumplido 52.000 viviendas, y esa era la cifra más alta jamás alcanzada en Chile, tanto por la iniciativa privada como por la iniciativa pública.
Nosotros hicimos el primer año el doble. Es cierto que no pudimos conservar esta cifra en los años siguientes y terminamos los 1000 días de gobierno con 168.000 viviendas construidas. Pero lo más importante es el destino de estas viviendas, porque nosotros dimos prioridad a los sectores que hasta entonces estaban excluidos de todos los planes habitacionales que se habían formulado antes en Chile. Para eso tuvimos que rectificar el plan habitacional en el sentido de darle urgencia habitacional, una categoría importante antes excluida, que era la razón por la cual había sectores que no podían postular. Y en segundo lugar, acabamos con la especulación urbana. Nosotros hicimos pleno uso de una reforma constitucional que había formulado el presidente Eduardo Frei Montalva, subrayando el rol social del derecho de propiedad y entregándole a Cormo atribuciones tales para la adquisición del terreno y la facultad también para tasarlos, que acabamos con la especulación urbana y permitimos entonces que los sectores de menores recursos, sin casa, que en ese tiempo vivían en lo que se llamaba poblaciones callampas, tuvieron pleno acceso a la vivienda. De modo que fue un salto no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Y fue hecho con un nivel de participación inverosímil, porque en cuanto iniciamos el año 71, gracias a la relación con la Organización de Pobladores y con amplia participación de asistentes sociales dependientes del Ministerio de la Vivienda, pudimos preasignar casi todo el programa del primer año de gobierno. Es decir, los comités en casa de tal o cual comuna o de tal otra sabían perfectamente que estaban asignados a los proyectos que estaban programados en el San Luis, en donde fuera, en Recoleta, en Independencia, en Concepción, en Temuco. Cada uno de nuestros proyectos fue preasignado, lo que permitió que los pobladores, desde que se comenzaron las excavaciones hasta que se completaron las viviendas, tuvieran un alto nivel de participación. Por primera vez pudieron opinar si consideraban, por ejemplo, que los baños o las cocinas eran de un tamaño menor que los que ellos hubieran querido, o que preferían que hubiera terrazas disminuyendo superficies interiores con el objeto de secar la ropa. Dos detalles insignificantes como estos para representar lo que efectivamente significó la participación. Fue algo admirable. Eso permitió que todas las viviendas que se construyeron por el Ministerio de la Vivienda durante el periodo de Allende a lo largo de todo el país fueron inscritas dentro del radio urbano. Para nosotros no existió la periferia, justamente por la condición de haber sido capaces de poner el valor del suelo al alcance de todo ciudadano, cualquiera que fuera su condición social. Fue una enorme satisfacción el comenzar a entregar las viviendas a campamentos o poblaciones callampas, como se llamaba antes, comités sin casa, que difícilmente habrían soñado con una situación semejante. Yo recuerdo, no he podido olvidarlo jamás, la tarde en que entregamos las primeras 250 viviendas en el proyecto de la Villa San Luis de las Condes, en las cuales las familias llegaban en cualquier vehículo, nosotros todos los camiones disponibles, carretelas, carretones de mano, en fin, y muchos llegaban todavía provistos de artículos que no tenían sentido para las nuevas viviendas. Por ejemplo, era muy común en esos años para la gente modesta que carecían naturalmente de closet. El lugar para guardar la ropa
eran unos cajones de azúcar que se fabricaban en esos años de madera, donde cabían 20 kilos de azúcar, que desocupado era el lugar habitual donde guardaban la ropa. A pesar de toda la participación que habían tenido en el desarrollo del proyecto, igual algunos escépticos llegaban cargados con estos cajones para arriba. Otros traían tableros de madera pensando que a lo mejor podían hacer una ampliacióncita con los caminos que siempre habían sido para ellos cómo conseguir la vivienda. Nuestros dirigentes sindicales y dirigentes de comités de vivienda de la época, los aconsejales decían, compañeritos, venga para acá, venga de su departamento, ¿para qué trae este cajoncito, esto otro? En fin. Y de pronto se produjo una situación muy singular, porque la gente subió con sus cosas y empezó a bajar, y empezaron a tirar cajones de azúcar, tablero y todo, y se armó una gigantesca hoguera. Increíble. Era la tarde, un crepúsculo todavía de verano, y recuerdo que mirábamos el sol y esa hoguera en los hechos significaba que ellos estaban incendiando su pasado. No se puede imaginar algunos con qué furia arrojaban esos últimos desechos de lo que había sido la vida con la cual habían vivido durante toda su existencia. De modo que también fue exitoso el programa en materia de desarrollo urbano. Planificamos realmente la ciudad, todas las decisiones que se hicieron en materia de vías de transporte, cómo estimulamos la construcción del ferrocarril metropolitano y cómo desarrollamos los planos reguladores, lo llevamos a un nivel nunca visto antes en Chile. Ciudades que jamás habían tenido un solo plano regulado, lo tuvieron por primera vez. Para nosotros, la planificación urbana significó un factor fundamental para ordenar el desarrollo urbano de la ciudad, para lograr, además, la integración social urbana de verdad. No como hoy día se usa esta expresión en forma tan fácil, pero en los hechos no se practica. Es más que nada una expresión peyorativa. De manera que también cumplimos nosotros con otras grandes conquistas para los trabajadores, como fue, por ejemplo, que estaba contenida en el programa el derecho básico, el derecho al descanso. Y entonces se planificaron y se construyeron durante el primer año una red de balnearios populares, 16 balnearios populares desde Arica hasta, me parece, hasta Lota, que estuvieron listos en un año. Ya alcanzaron a funcionar en 2 veranos, destinados al esparcimiento de los trabajadores, que podían concurrir en jornadas de 10 o 15 días, depende de cómo se planificaba todo esto en coordinación con la Central Única de Trabajadores, a unos valores absolutamente asequibles para todos. Quiero decir que por insistencia del presidente Allende, nosotros no habíamos reparado en eso. Allende insistió, no quiero que las mujeres vayan a trabajar, a preparar comida ya. De manera que ustedes tienen que hacer los balnearios populares, todos provistos de comedores colectivos, de modo que las compañeras descansen, igual que los varones. Y así fue. Los balnearios populares, que es un capítulo poco conocido en este país, fue, a mi juicio, una de las mayores conquistas a los trabajadores. No se pueden imaginar la cantidad de gente que afirmaba que por primera vez en su vida habían conocido la playa.
fueron construidas todos en las mejores playas de Chile, a petición también expresa del presidente, incluyendo las Rocas de Santo Domingo, un balneario tan exclusivo, por cierto, en un lugar anexo, no en el corazón del balneario, que habría sido una provocación, pero disfrutando de las mismas facilidades que podían disponer el resto de la gente. De modo que, en resumen, nosotros hicimos un programa que interpretó las aspiraciones populares, como era el hecho de que otros candidatos también aspiraban a lo mismo, y cumplimos con lo que habíamos prometido, lo que es no fácil de decir para cualquiera. Eso es todo. Bien, muchas gracias, Miguel. En verdad que es interesante ver también, como parte de tu presentación, haciendo ver que esto es que fue un proceso, que no fueron los únicos 3 años, ¿no es cierto?, de la Unidad Popular, sino que un proceso, tanto para llevar a Salvador Allende al gobierno, como un proceso que en la ciudad fue acabando con espacios de segregación, fueron apareciendo las tomas, etc. Yo era muy pequeño, tenía entre 7 años cuando salió elegido el gobierno y 10 cuando fue el golpe, pero de las cosas que me acuerdo son de las micros, por ejemplo, que eran salas de clase, que estaban en todas partes repartidas, micros antiguas que se utilizaron de salas de clase. Y también me acuerdo, por supuesto, de la fábrica de construcción de viviendas, una fábrica de construcción de edificios prefabricados de 4 pisos que había por todas partes de Chile. Bueno, cuando comenzamos la transmisión olvidé decir algo que es muy importante. Este conversatorio está organizado por la Coordinadora Vecinal de La Reina y está difundido y auspiciado, ¿no es cierto?, por la Unidad Social La Reina en el contexto de los 50 años de la Unidad Popular, y que forma parte de 5 conversatorios que se van a ir desarrollando durante el mes de agosto y principio de septiembre. Vamos a pasar entonces a una pregunta para Ana. Ana, tú llegaste a Chile a principios de los 90. En la época de los 70 estabas viviendo los complejos procesos revolucionarios y, por qué no decirlo, también bélicos, ¿no es cierto?, en Centroamérica. Llegaste de Guatemala, donde trabajaste muchos años los temas habitacionales en asentamientos populares, tanto de la capital como en el campo. ¿Nos podrías contar cómo se veía este proceso de la Unidad Popular en los entornos políticos y en los entornos académicos de Centroamérica? ¿Y cuáles crees tú principalmente que pueden haber sido los aprendizajes que esta experiencia chilena dejó para, bueno, no solo para Centroamérica, sino que para el desarrollo de políticas de vivienda y de ciudad en otros países? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y el gusto de poder volver a estar aquí debatiendo cosas complicadas y también esta posibilidad de abrir y de pensar el futuro, por supuesto muy marcado por lo que es la historia, pero también esta posibilidad y oportunidad de hacer cosas nuevas y redescubrir valores que nos hemos olvidado. Pues sí, como decías, Cristian, en los años 70 yo no estaba en Chile, poco conocía Chile, conocí a los amigos y las amigas chilenas que llegaron a Guatemala después del golpe, y ahí es cuando empezamos a intercambiar y a entender las grandes distancias que había entre la utopía revolucionaria que estábamos viviendo en Centroamérica y los matices y las diferencias en la represión contra insurgencia que en Centroamérica desgraciadamente fue aún mucho peor que aquí.
Pero desde los asentamientos populares y no de la academia, porque no poco tenía que ver yo con la academia en aquellos tiempos, pero algunos aprendizajes que quisiera compartir con ustedes esta noche. Es uno de los elementos políticos habitacional que más hemos perdido aquí en Chile, y es que lo que hemos aprendido es que la calidad del hábitat, la calidad del barrio, de la ciudad y de la vivienda, esto depende esencialmente del involucramiento y de la participación real del habitante y de las personas y de las mujeres en no solo la producción, sino que todo el proceso de gestión habitacional. Y esto sí lo hemos descubierto porque estando con los pies en el barrio y en el barro, es donde uno entiende que el rol de la mujer en el tema de la vivienda y en el barrio. Uno entiende que la lógica de la ciudad y la lógica de la periferia está mucho más pensada desde la realidad del hombre que va y viene y que no está y que regresa o no siempre regresa, pero bueno, pero que la permanencia y la obligación de estar ahí en el hábitat y de articular fuerzas para seguir adelante viene de las mujeres y viene de la mujer organizada en la comunidad y su capacidad de ir aportando. Esto se ha ido formulando en los años 70 en lo que se llama la producción social del hábitat, que es una teoría, por supuesto, y es una teoría que viene desde distintas prácticas de acompañamiento técnico a la forma en que las familias y las comunidades construyen su hábitat. Y esto sobre todo en estados como en Centroamérica, pero también como muchos otros países de América Latina, donde el Estado no tiene la tradición de intervención en materia habitacional como aquí en Chile. Y entonces se descubre esta forma y esta fuerza de ir articulando desde lo profesional equipos multidisciplinarios que puedan aportar distintas habilidades y procesos técnicos y valores de acompañamiento a las comunidades. Y voy a pensar así rápidamente en algunos ya que estamos con una mayoría de arquitectas y arquitectos aquí presentes y relacionados también a muchos otros grupos de arquitectas ahora aquí en Chile. Pues pensando en el John Turner en Lima, que ya desde los años 60 ha logrado por primera vez en América Latina, aunque siendo un inglés, de ir precisando esta capacidad del habitante, de la pobladora para hacer ciudad y hacer el barrio. Y lo que exige entonces por parte del Estado de acompañar. Pensando también en un amigo, el Enrique Ortiz, que desde México y él desde el Estado de México con su FENAPO, que era muy interesante porque creo que debe ser la primera vez en América Latina que se acompañaban procesos habitacionales con apoyo financiero, pero no basado sobre la hipoteca. Y esto demostrando que hay otras formas de garantizar el flujo y la garantía de un buen uso de la plata, que no sea la maldición del crédito hipotecario y del riesgo de que te saquen. Entonces,
lo voy contando porque después para las soluciones futuras sí es muy importante de ir pensando en otras formas, desde la comunidad, desde la confianza entre la gente, de considerar esto una garantía más valiosa que la proyección especulativa sobre el suelo. O pensando en otro arquitecto amigo, el Germán Samper, que en Bogotá en aquellos tiempos hacía una arquitectura maravillosa, una arquitectura social y que tenía un valor de belleza y de integración en el centro de la ciudad, bueno, en una ciudad muy extensa, por supuesto, como Bogotá, pero todas estas cosas son posibles. Y me quedo con esto para estar puntual. Ok. Muchas gracias, Ana. Grima, estás con tu teléfono, apagado tu micrófono. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya, entonces ahora una pregunta para Daniel. Daniel, tú estudiaste en la Facultad de Arquitectura en los años 80, plena dictadura. Los estudiantes de esa época tuvieron que construirse el relato de lo que fue la Unidad Popular. ¿Nos puedes contar qué se hablaba en las aulas o en los pasillos de este proceso? ¿En las cátedras de urbanismo o en otras se abordaban las temáticas sociales asociadas a la vivienda y al desarrollo urbano? ¿Cómo lo conocieron los estudiantes de esa época? Y particularmente, ¿cómo fue tu caso? A ver, yo creo que a nosotros nos tocó lamentablemente estudiar arquitectura en un periodo en donde la dictadura había cerrado previamente, por ejemplo, todas las facultades que tenían que ver con carrera de ciencias sociales. De hecho, en los años 80 no existía la carrera de sociología, por ejemplo, ¿no? No existía la carrera de antropología, no se daban, estaban prohibidas en este país. Y eso tenía una incidencia directa en el aprendizaje de la arquitectura, porque todos los ramos que eran tan relevantes, que provenían desde la permeación de la sociología y las ciencias sociales hacia la arquitectura, no existían, ¿no? Por ejemplo, en esa época no había sociología urbana, que fuera de Chile era tan relevante, habían estudios tan importantes acerca de todo lo que se producía en la ciudad como fenómeno social, como contradicción. Había mucha conciencia acerca de que la ciudad, en lo formal, era producto del sistema que las construía, ¿no? Sin embargo, esto era un tema que no existía en la discusión de arquitectura. Más bien eran temas que los sociólogos que habían logrado estudiar antes de que se cerraran estas escuelas seguían transmitiendo a través, uno podría decir que era de una enseñanza informal. De hecho, era mucho más complejo porque incluso en los talleres de arquitectura, la deformación de la enseñanza de la arquitectura, tanto en la católica como en la Chile, porque yo estuve en ambas escuelas, ¿no? Estaban más dirigidas hacia considerar al arquitecto como el protagonista de la arquitectura, por eso que vivimos un tiempo en donde aparecían muchos arquitectos que hacían grandes gestos arquitectónicos, curvos, maravillosos, con una formalidad exquisita, pero bastante más dirigida a buscar el aplauso de los colegas que a poner en el centro de la discusión al ser humano y el impacto que cada obra de arquitectura, como el impacto de cada párrafo en un libro, ¿no? Era capaz de hablar un poco de la ciudad que se construía antes y de la ciudad que venía. Eso se sacó de raíz y después de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en donde se arrancó de cuajo la planificación urbana, donde además se arrancó de cuajo cualquier intervención estatal y se empezó a dar una discusión que tenía que ver con otras cosas, ¿no? Y además tengo que decir con mucha tristeza que hasta el día de hoy no veo que hayan, si bien ha habido un cambio y una transformación y un resurgimiento de la influencia de las ciencias sociales sobre las facultades de arquitectura, todavía no veo que esto sea tan definitivo
como por ejemplo, para que los arquitectos y las arquitectas en Chile jueguen un rol mucho más determinante en la discusión pública, ¿no? Si uno ve la discusión pública que dan los arquitectos mayores, ¿no? De la generación de ustedes que nos acompañan, respecto de la discusión que da mi generación de arquitectos y arquitectas, es bastante más limitada y pobre. No hay una apuesta. Es más, si uno mira al Colegio de Arquitectos hoy día, uno lo ve con un poco de tristeza, ¿no? Tanta cosa que se discute en la ciudad, y el Colegio de Arquitectos y Arquitectas de Chile no tiene posición respecto de casi nada, ¿no? Es más, cuando uno mira la cantidad, por ejemplo, de alcaldes o alcaldesas son arquitectos y arquitectas, nos encontramos con que hay dos en todo Chile. Y si uno mira en la historia de los últimos 25 años de recuperación democrática de nuestro país, ¿cuántos arquitectos y arquitectas han pasado por el Congreso Nacional? Son 2 en 25 años, ¿no? Estaba Patricio Ale y la primera mujer que fue, me acuerdo porque era de la Católica, ¿no? Ya me voy a acordar del nombre. Liliana Carvajal. No, Eliana Garabal. De veras que es arquitecta Eliana Garabal. Sí. Exacto, ¿no? Pero miren, imagínense toda la cantidad, ¿no? Y los arquitectos no aparecen por ningún lado en la discusión pública, y después nos quejamos porque se aprueban leyes que tienen un sesgo estructural en la discusión que tiene que ver con una sobrepoblación de abogados e ingenieros, y ni siquiera economistas, ingenieros comerciales e ingenieros civiles en la discusión de la política. Entonces nosotros lo vivimos desde esa perspectiva, al menos yo, tanto así que yo, después de estudiar arquitectura y de salir titulado en el 92, me fui a estudiar sociología desde el pregrado a la Universidad de Chile, porque sentía esta carencia que para mí, de una u otra manera, me inhabilitaba para ser ciudadano, para discutir la ciudad. Entonces, yo lo viví de una manera muy dramática, ¿no? Pero también tuve la posibilidad de vivir el resurgimiento de las carreras de ciencias sociales y de la conversación que empezaron a tener con la carrera de arquitectura. Ahora, en los textos siempre uno tenía la posibilidad de estudiar, sobre todo alguna relación, por ejemplo, en el INVI, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, había sobre las políticas de vivienda, y en urbanismo alguna discusión, pero muy tenue, sobre las políticas de suelo, ¿no? Yo creo que más llegada a la década del 90 se empezó a discutir con más rigurosidad y con más, además, rigor científico, para poder volver a estar en la discusión. Gracias, Daniel. Bueno, me hiciste recordar mi periodo en la universidad. Yo también soy arquitecto de la FAU, nos conocimos en esa época. Así es. Y también Ana me hizo recordar, yo era muy niño, pero después he leído y he visto que en el periodo de la Unidad Popular no solo arquitectos, ¿no es cierto?, estuvieron atentos al proceso que se estaba viviendo acá y urbanistas, sino que también filósofos, sociólogos, todo tipo de profesionales, ¿no es cierto?, estuvieron muy atentos a lo que estuvo pasando en ese periodo. También aprovecho la oportunidad que decía Daniel de la Facultad de Arquitectura. Recordemos a nuestro gran profesor Alberto Gurovich, que fue de los pocos que se atrevía a decir algo en esa época. Así que un saludo para Alberto si nos ve. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del conversatorio, al que llamamos segundo tiempo, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo que busca es que nos adentremos en la desarticulación de este proceso que se llevó a cabo en la Unidad Popular y el avance considerable de un proceso de neoliberalización de la ciudad. Entonces vamos a partir este segundo parte con una pregunta para Miguel. ¿Ya? Y que tiene que ver, Miguel, con que cuando llega la dictadura y se comienza a desarticular esto avanzado, uno de los proyectos más emblemáticos, que de hecho lo mencionaste en tu primera parte, de esta desarticulación fue el de la Villa San Luis. Pero proyectos de esa naturaleza, basados en la erradicación de campamentos,
y de erradicación de familias de allegados, ¿no es cierto?, hubo en distintas partes de Santiago y del país, no solo lo que conocemos hoy día, la Villa San Luis, ¿no? ¿Nos podrías contar en función de eso, ¿no?, acerca de este proceso de desarticulación y del estado en el que se encuentran hoy otros ejemplos de este tipo de proyectos? Asimismo, ¿no es cierto?, si es que nos puedes aprovechar de contar algo, ¿cómo va ese proceso legal para declarar patrimonio a lo que queda de la Villa San Luis? Y antes de que respondas también, una consulta que nos apareció bien interesante un comentario. Una persona que nos está escuchando decía que sería interesante hacer una comparación entre lo que fue la KPD, el proceso, ¿no es cierto?, de construcción de vivienda, versión años 70, y Elemental, versión años 2000, que digamos es una cosa completamente distinta, o sea, otro paradigma. Entonces, lo dejo porque nos pareció que era un interesante comentario. Muchas gracias, Miguel. Está tu micrófono por prender. El micrófono, Miguel. Miguel, tu micrófono está apagado. Ahí sí. Parto por lo último, que me parece interesante. Es decir, son dos procesos absolutamente incomparables. Exacto. La KPD tuvo su origen en el terremoto que afectó sobre todo a Valparaíso y que generó una destrucción significativa, y entonces el gobierno de la Unión Soviética decidió regalarnos una planta de viviendas prefabricadas en base a paneles de hormigón pesado. Debo decir que yo personalmente incluso vi con escepticismo eso, porque no estaba convencido que las uniones entre esos paneles tuvieran la resistencia al sismo necesaria. Los soviéticos nos aclararon que la que nos enviaban era la planta que ellos utilizaban en región sísmica en la Unión Soviética, es decir, en Tashkent. Bueno, efectivamente llegaron aquí, sería largo de contar, pero el hecho es que se montó con gran rapidez, se alcanzó a construir un conjunto habitacional en el Belloto, magnífico, que se puede visitar hasta el día de hoy. Son todos departamentos de 70 metros cuadrados, 4 pisos de altura. Los bloques se levantaban en una semana. Ahora, intentar comparar eso con la propuesta de Alejandro Aravena no tiene sentido ninguno, porque eso es producto, en primer lugar, de haberle facilitado el terreno en el caso de la Villa Monroy en Iquique, y está planteado sobre la base de que el Estado no tiene la responsabilidad de entregar una vivienda digna, sino que en este caso llamé una media vivienda, y que se facilita mediante el diseño que el habitante en el futuro pueda completarla por su cuenta. Y eso es, digamos, un principio filosófico. O tú incorporas el concepto de una vivienda digna para todos y haces mediante tus políticas públicas que eso sea una realidad, o admite que careces de recursos para eso y entregas entonces lo que es posible hacer. Bueno, ahora, efectivamente, pasando a la primera parte de la pregunta, el Estado de Chile, desde que se dictó la primera ley de habitaciones obreras en 1906 hasta la dictadura, fue siempre el conductor de todas las políticas públicas en vivienda. Siempre. Pasara el gobierno que fuera de izquierda, derecha, de centro, siempre eso no se modificó.
El Estado fue el que adquirió todos los terrenos para estos proyectos de vivienda social en las localizaciones que resultaban aceptables en conforme a las demandas habitacionales que había en la época. Los departamentos técnicos de cada una de las reparticiones de la época, la Caja de la Habitación, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, la Corvi, la Cormu, todos estos departamentos técnicos realizaban los proyectos completos con todas sus asesorías, dejándolos listos para su convocatoria a propuestas de construcción. La empresa constructora privada solo cumplía la función de construir, pero era el Estado el que decidía dónde se construía y cómo se construía. Eso la dictadura lo cambió radicalmente con el concepto del Estado subsidiario, desmanteló todos los departamentos técnicos que había en cada una de las instituciones y entregó a la iniciativa privada la responsabilidad de proponer dónde y cómo se construían viviendas sociales. Con el resultado catastrófico que conocemos ahora. El propio Ministerio de la Vivienda, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, realizó un catastro, así llamado, de vivienda social en Chile. Y según ese catastro se determinó que entre 1984, es decir, los últimos años de la dictadura, y 1990, los primeros 10 años de los gobiernos de la concertación, se construyeron en Chile un total de 200.000 unidades habitacionales vulnerables o altamente vulnerables, en la forma en general de ese maldito bloque en 3 pisos de altura, con las escaleras exteriores cruzadas, y en otros casos como las casas coperas, que no vamos a recordar aquí lo que significaron. Quiero decir que esto es la demostración más evidente del fracaso de las políticas públicas de vivienda en manos de la iniciativa privada. Es cierto que se aumentó notablemente la cantidad de unidades habitacionales construidas, pero el precio que se ha pagado por eso es inconmensurable. La cantidad de bloques que ha sido necesario demoler, la cantidad de bloques que ha sido necesario ampliar, ha significado un derroche inconcebible, y es una tarea aún por cumplirse, porque todavía hay conjuntos como Bajos de Mena con densidades habitacionales y hacinamientos que son los que conocía el ministro Mañalich cuando se refirió a las consecuencias de la epidemia en estos barrios populares. En consecuencia, la transformación generada por la dictadura fue radical, total, y sus consecuencias fueron catastróficas. A todo esto debemos añadir lo que significa haber desaparecido con la planificación física. Hoy día, de hecho, existen planos reguladores comunales o intercomunales, pero son una ficción, porque en definitiva la iniciativa privada cambia donde quiere cambiar, intensifica el uso del suelo a nivel inconcebible, como es el caso de los famosos guetos verticales en la estación central, donde hay casos de densidades de 20.000 habitantes por hectárea, 20.000, en circunstancias que las densidades más altas razonables fluctúan alrededor de los 700, 800 habitantes por hectárea. En consecuencia, en resumen, nuestra responsabilidad ahora es restituir el rol conductor del Estado en materias de vivienda social y de desarrollo urbano. Eso es todo. Gracias. Gracias, Miguel. Ahora voy a hacer la segunda pregunta para Ana. Ana, en el año 2005, el libro El problema de los con techo, que publica junto a Alfredo Rodríguez, tuvo un alto impacto, no solo en el mundo académico,
sino también en la definición de políticas públicas de viviendas y barrios. En él se describe cómo la dictadura y la postdictadura concibieron las políticas de viviendas y las consecuencias que éstas acarrearon en las ciudades. A partir de esto, ¿puedes relatarnos los principales elementos que conformaron la desarticulación de lo obrado y la neoliberalización del suelo urbano? El micrófono. Ya. Bueno, ya que Miguel nos explicó tantas cosas, no logró hablar de Villa San Luis. Por lo menos vamos a retomar el final de la historia, y es la victoria que gracias a Miguel se dio el año pasado de su habilidad de negociación, y que logró con los dueños del terreno ahí en Las Condes a realmente que haya por fin una aceptación a que este lugar sea un lugar de memoria y de celebración de lo que puede ser la integración social y lo que es la vivienda social de calidad. Pero bueno, en otro día hablaremos con más, o escucharemos Miguel con más detalles sobre esto. De los temas de los contextos, yo creo que lo primero es hacer por lo menos una consideración positiva, es que lo que nos ha demostrado toda la política neoliberal de financiamiento y de financiarización de la vivienda en Chile es que ha demostrado que sí es posible movilizar los recursos financieros necesarios para responder a la demanda habitacional. Y esto es un gran hecho, porque me acuerdo que en los años 70, cuando la primera conferencia de Habitat en Vancouver en el 76, teníamos dudas, pensábamos que el tema habitacional no lograba en un contexto como América Latina ser y dar una respuesta suficiente. Entonces, esto es lo bueno. Sin embargo, todo lo resto es un desastre. Y lo sabemos porque lo esencial es que de partida nunca se ha considerado la vivienda en función de sus habitantes. Es una vivienda parte de un negocio, un negocio sobre la especulación del suelo, es un negocio porque mueve plata y genera empleo. Bueno, hay muchas formas de generar empleo y esto habrá que verlo ahora. Y lo peor de todo es que esta política lo que hizo es exactamente lo contrario de lo que nos explicaba Miguel, es que la localización de la vivienda la definió el privado y no el Estado. Y entre hacer de la vivienda un puro negocio y de alejarlo de todo lo que es propiamente la ciudad, hace que tenemos un producto con un impacto social y urbano desastroso. Y lo tenemos, si vemos el tema de la vivienda y de los arquitectos, sin innovación en el diseño, sin innovación en la tecnología, se ha producido durante 25 años, el mismo tipo de vivienda, exactamente la misma, de Arica hasta Puerto Montt, y sin ningún momento relacionado a la familia que lo iban a recibir, la casa que me ha tocado, cualquier parte, ya conocemos el desastre. Entonces, voy a hacer un poquito más de teoría. Entonces, lo que hemos hecho con estos estudios de los contextos es tratar de entender qué es entonces esta vivienda. Vemos que no es realmente un valor de uso porque la gente no le gusta. Al cabo de pocos meses de recibir esta vivienda sin haber participado en nada de su proceso de producción y de gestión,
Entonces la gente se quiere ir y entonces no hay ninguna posibilidad de ir arraigándose y de construir comunidad y de construir barrio. También lo que habíamos visto en aquel entonces es que estas viviendas mal hechas tampoco representan realmente un valor de cambio, porque el valor del suelo o el suelo sube, pero el valor de la vivienda no entra en el mercado y no se vende porque no son tan malas. Entonces, ¿qué representa centenares de miles de viviendas de mala calidad en el país? Pues representan un valor estadístico. Durante muchos años Chile ha dicho que había logrado reducir el déficit cuantitativo. Pero esto es un tema de discurso y esto es más o menos lo mismo o similar a los temas de discurso que tenemos ahora, que en nombre de una integración social y urbana, pues se van a seguir haciendo negocio y se van a seguir pasando por encima de los instrumentos tan limitados de planificación o más bien de regulación del territorio que tenemos, y para que unos pocos, unas poca gente, una élite, siga forrándose a la espalda de la mayoría de la gente. Y entonces detrás de estos discursos lo que vamos descubriendo es la realidad de lo que tenemos, que es la segregación del territorio, la fragmentación social de todos los barrios y de las separaciones que tenemos. Tenemos esta ciudad fracturada. También tenemos una sociedad fracturada, también tenemos un colegio de arquitectos fracturado. Parece que tenemos que romper estas fracturas de distintas formas. Tenemos los horrores del hacinamiento, y el hacinamiento es mucho, mucho más grave que el tema de los campamentos. Los campamentos crecen enormemente, pero no pasan ahora, digamos que máximo 100.000 familias si es que pasó de 40 a 100.000, pero tenemos centenares de miles de viviendas en las poblaciones tradicionales, en los condominios sociales que exigen formas de mejoramiento. Y ahí sí, lo que tenemos que pensar es cómo ir mejorando y empoderando las comunidades para hacer de estos barrios una parte de la ciudad de calidad. Tenemos los horrores de los arriendos, de los subarriendos en las nanoviviendas. O sea, realmente estamos en una situación grave y tenemos este fenómeno una vez más, después de 60 años, de los campamentos y de volver a marcar el territorio, porque necesitas tener un lugar donde vivir en paz y dignidad. Muchas gracias, Ana. Para cerrar esta segunda tiempo, ¿no es cierto? Vamos a pasar a una pregunta para Daniel, y que tiene que ver justamente con los últimos que estaba hablando Ana. En los mediados de los 70, Daniel, tú recordarás que se volvieron a producir ocupaciones de terreno, se formaron nuevamente campamentos emblemáticos en distintas partes del país, y de alguna manera con ese proceso también se rearticuló la lucha poblacional, presionando por soluciones habitacionales. En tu calidad de militante seguramente conociste y apoyaste esas experiencias, por lo menos en la FAU en esa época muchos de nosotros lo hicimos, ¿no? ¿Cómo podrías describir ese proceso y qué importancia crees que jugó esa articulación social desde los territorios en la recuperación de la democracia? ¿Qué pasó en esos barrios con esa rearticulación? ¿Existe algo de esa rearticulación de los años 80 hoy en día? De esa rearticulación del tejido social. Y como bonus track, aprovechamos, ¿no es cierto?, la oportunidad para que nos des un comentario de tu opinión acerca del programa que se instala
a principios de la primera década de este siglo, que es el programa Quiero mi barrio. ¿Qué opinión tienes del programa Quiero mi barrio? A ver, sí, yo aviso que después de esta intervención yo me tengo que marchar y les quiero pedir disculpas porque tengo otro vivo después en el cual me incorporo y por lo tanto doy las dos respuestas de una. A ver, creo que lo más relevante es entender que este nuevo proceso de reconstrucción del movimiento popular juega un rol destacado en el término de la dictadura. O sea, aquí, si alguien se cree que a la dictadura se le derrotó con un lápiz y un papel, es que la verdad no entiende mucho de la historia de Chile. Más allá de que el último estocada se le haya dado en un plebiscito, digamos, para la salida pactada que hizo la concertación con la dictadura, eso juega un rol, pero esa salida pactada nunca hubiera sido posible, tal como no es posible hoy día el acuerdo para el plebiscito, sin la presión social que se fue instalando y que efectivamente fue la que empujó a los actores políticos hegemónicos de la época para que tomaran las decisiones que tomaron, ¿no? Y uno podría ir mucho más allá y también podría preguntarse si es que hubiera habido la misma disposición de la derecha con atentados o sin atentados, o sea, yendo a ese extremo. La lucha popular estaba tomando un cariz cada vez más preocupante para la dictadura, porque además el partido del cual orgullosamente soy militante, por primera vez en su historia, ¿no?, levantaba la política de rebelión popular como una política de autodefensa de masa. Nos estaban yendo a buscar a las casas para masacrarnos, inventando enfrentamientos falsos como el de aquí Pedro Donoso, a pocas cuadras de la municipalidad de Recoleta, ¿no? Y en ese sentido creo que jugaron un rol fundamental. El problema fue que después de que llegara supuestamente la alegría, hubo una gran desmovilización provocada y promovida desde el mismo gobierno de la concertación. Esto fue como que llegaron los que estaban de afuera, nos dijeron, ya cabros, ya regulamos la democracia, ahora déjennos gobernar, que tenemos que hacer la transición, y efectivamente tú ves cómo fueron ellos mismos desilusionando a la gente que decían representar, de tal manera que lo que ellos llaman la coalición más exitosa de la vida política chilena en toda su historia republicana, perdió 1.800.000 votos en dos elecciones. Yo no sé si una coalición tremendamente exitosa, digamos, como para autodenominarla como la más exitosa de la historia de Chile, es capaz de sustentar que pierde 1.800.000 votos que ni siquiera se van a la oposición, se van para la casa, como parte de este proceso de movilización, ¿no? O sea, ni siquiera van al voto castigo, porque en esa época el voto castigo era la derecha. Entonces hay gente que ni siquiera está dispuesta a pasarse para el mismo sector que sostuvo la dictadura, pero que sin embargo deja de creer en la concertación de partidos por la democracia. Lo segundo, respecto al programa Quiero mi barrio, yo creo que es una de las mejores políticas públicas que yo conozco desde el retorno de la democracia en adelante, ¿no? Y aquí reconocer a los equipos técnicos de la presidenta Bachelet, y no por lo que generan, no voy a hablar efectivamente de, por ejemplo, los barrios que lo hemos logrado hacer aquí en Recoleta, de los 1.200 millones de pesos que son capaces de cambiarte un barrio completo, con renovación de las luminarias, renovación de las veredas, pavimentación de las calles, construcción de sedes vecinales, y esto todo de acuerdo a lo que plantea la comunidad. Lo mejor es que el proceso, que dura 3 años, y correctamente dura 3 años, empieza con la organización de base, se conforma un comité de desarrollo vecinal elegido por los vecinos y vecinas, que acompaña con un trabajo notable de los dirigentes el proceso durante los 3 años, exigiéndole la participación a los vecinos para que se haga solo lo que ellos definen. Y esto es un tremendo conflicto, porque la gente no tiene la costumbre, o no tenía la costumbre de participar, ¿no? Y en este proceso tú partes con una comunidad, y cuando terminas el proceso con toda la inversión, 3 años después, tú tienes una comunidad completamente distinta, empoderada. Que si uno lo quisiera decir en términos leninistas, discúlpenme que lo plantee así, ha pasado desde la desconfianza inconsciente hacia la confianza inconsciente, luego a la confianza consciente, y luego una conciencia de vanguardia que le permite de verdad transformar su realidad más allá de la obra civil, más allá
de la inversión en arquitectura y en urbanismo. Y eso es notable, ¿no? Y quizá, te digo, haya sido en parte, en algunos lugares, ese terreno fértil en donde hoy día crecen como un proceso maravilloso, ¿no? Que va todo totalmente en contra de lo que hizo la dictadura y la concertación, de nunca intentar ni promover la reconstrucción del tejido social. Es de ahí que nacen las ollas comunes. O sea, mira, en 4 meses de pandemia, esto quizás no lo ha logrado decir nadie como lo voy a decir yo, y no es un logro, sino que es una observación. El tejido social se reconstruyó instalando la solidaridad y la corresponsabilidad de la comunidad en 4 meses de pandemia, mucho más rápido que en 20 años de gobierno mundial. Daniel. Bien, Daniel. Daniel, como tú te tienes que retirar, queremos solamente, aunque sea en 2 minutos, que nos respondas la última pregunta, porque ahora justo empieza el tercer tiempo, que es el de ¿para dónde vamos, ¿no? en nuestro proceso constituyente? Entonces vamos a invertir. Y la Grima, por favor, tú le haces la pregunta. No te puedes ir antes de contestar esto, ¿ya? Ok. Dice, Daniel, te ha tocado ser alcalde en una comuna con un alto grado de vulnerabilidad, alta concentración de población migrante y déficits que se arrastran históricamente en el territorio comunal, además de prestar servicios no solo comunales, sino que a escala intercomunal y metropolitana, entre otros desafíos. Muchas de las innovaciones que has implementado en este territorio han sido positivamente evaluadas y replicadas. A tu juicio, ¿cuál es el rol que deben jugar los gobiernos locales en la consolidación de sus territorios? ¿Cuáles son las articulaciones que deben existir entre ellos, entendiendo a la ciudad como un todo? ¿Y cómo se vincula lo anterior con el proceso constituyente? De todas maneras, pues, vamos corto y preciso. Primero, según el programa del Partido Comunista y la propuesta de constitución que Luis Emilio Recabarren le hiciera a este país hace 102 años, ¿no? Por allá por 1920, 21, los gobiernos locales deben ser capaces de proveer salud, educación, vivienda, deporte, cultura, esparcimiento a la población, porque son los que más cerca están de ellos, son los que con más facilidad uno los puede fiscalizar y son los que terminan siendo, por el mismo proceso de construcción dinámica y dialéctica, los que con más eficiencia y eficacia pueden resolver los problemas de la comunidad. Pero esto parte de la base fundamental de entender en el proceso constituyente la distribución de las potestades, recursos y atribuciones que tienen los distintos niveles del Estado, completamente en el sentido opuesto de las que se conoce hoy día. Hoy día todos los recursos, potestades y atribuciones las concentra el Estado central y suelta aquellas que le son molestos para reproducir su dominación, ¿no? Y municipaliza algunas de ellas, pero sin convertir a los municipios en gobiernos locales, porque sencillamente les da las pautas para que administren, pero sin capacidad de que ellos dirijan nada ni elaboren ninguna política. ¿Y esto cómo se expresa? Primero, en la distribución del presupuesto. El Estado central gasta el 80% del presupuesto, las regiones el 8% y las municipalidades el 12%. O sea, desde el punto de vista, primero, de la distribución de recursos, ¿no? Los gobiernos locales hoy día no juegan un rol más que secundario, salvo que tú tengas una autoridad con competencias técnicas, voluntad política y convicción ideológica para cruzar el umbral que la Constitución nos pone. Desde nuestra perspectiva, la discusión de potestad de atribución de recursos debería ser al revés. Los gobiernos locales deberían resolver todo aquello que puedan resolver. Y esto teniendo derecho a formar empresas como en Europa, teniendo derecho a asociarse entre municipios o con el sector privado o con otros elementos del sector público, y todo aquello que el gobierno local no es capaz de resolver por sus limitaciones político-técnicas, ¿no? Y objetivas, como por ejemplo el transporte intercomunal, o como por ejemplo la disposición final de residuos sólidos, o como por ejemplo la producción energética, que eso difícilmente lo podría resolver un gobierno solo por la economía de escala que requiere, ¿no? Eso debería pasar al nivel regional. Y el nivel regional debería resolver todo lo que el gobierno comunal no pueda resolver, ¿no?
y lo que el gobierno regional no puede resolver pasa al nivel nacional, como es el cuidado de la frontera, como es el transporte interregional, como son una serie de materias, pero entendiendo que el aparato del Estado debe partir desde la base hacia arriba, construyéndose no como un instrumento de dominación, sino que como un ente director de la sociedad. Esto nos podría permitir de partida repartir en 3/3 el uso de los fondos del Estado, de tal manera que el municipio podría multiplicar por 2 su participación en la distribución del presupuesto de la nación, pero además corrigiendo necesariamente las asimetrías que tenemos dentro del territorio, porque no es aceptable, no es ético, no es explicable además que Las Condes tenga 1.300.000 pesos por habitante al año, que Recoleta tenga 220.000 pesos por habitante al año, que Cerro Navia, atrás nuestro, tenga 145.000 pesos por habitante al año. Esto indica que en este modelo, con esta constitución, en el modelo neoliberal, no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, ¿no? Porque algunos valemos para el Estado 145.000 pesos y otros valen 1.300.000. Y todos tenemos las mismas responsabilidades y atribuciones, ¿no? Entonces yo creo, y así creo que lo ha demostrado Recoleta, además con una voluntad férrea de correr los cercos y de obligar a los municipios a empezar a movilizarse con otras lógicas, ¿no? Antes decían que todo lo que nosotros que hemos hecho no se podía hacer. Y les voy a dar solo un detalle para que vean lo que es la voluntad política y la convicción ideológica. La primera vez que yo pregunté si podíamos vender medicamentos a precio justo en Recoleta, me dijeron todos al unísono que no. ¿Por qué pregunté yo? Porque el Estado chileno tiene prohibido por la Constitución ejercer actos de comercio. A ver, yo que soy desde que era universitario, un poco ratón de biblioteca, me puse a estudiar y llamé a los abogados y les dije, pero a ver, ¿cómo se define el acto de comercio? Bueno, por 2 elementos esenciales. El acto de compraventa y la fijación de precio. ¿Y qué es la fijación de precio? Bueno, cuando tú compras a un valor y vendes a otro valor para meter en la diferencia, en el diferencial, tanto la utilidad como el costo operacional del negocio. Y si nosotros compramos a un valor y vendemos al mismo valor, no, pues esa hueá no es acto de comercio. Ah, pero es que entonces sí lo podemos hacer. Hay que financiar los gastos operacionales de la farmacia con el presupuesto de salud y comprar los medicamentos a un valor y venderlos al mismo valor. Y resulta que así ahí no solo podéis vender medicamentos, podéis vender libros, podéis vender mercadería, podéis vender abarrotes, podéis vender libros, podéis vender todo lo que se ha hecho en Recoleta con una lógica de superar al modelo y poner al Estado en el lugar que le corresponde. Le agradezco la invitación, compadre. Debo decirles que compartir un conversatorio con Miguel y con Ana y con ustedes dos es no solo un agrado, sino que además un honor por la trayectoria que tienen y efectivamente les agradezco por este espacio y le mando un saludo a todos y todas quienes nos están mirando en este minuto. Muchas gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias a ti por haber estado presente y gracias por habernos respondido también la tercera pregunta antes de retirarte. Desde la Coordinadora Vecinal de La Reina, bueno, todos los agradecimientos, sabemos que mucha gente nos está siguiendo y que mucha gente tenía muchas intenciones de escucharlo a ustedes tres, así que te agradezco, Daniel, y bueno, vamos a continuar con Ana y con Miguel. Muchas gracias y disculpen a los que nos siguen que Daniel se retire. Bueno, Ana y Miguel, entramos de lleno en el tercer tiempo, en el tiempo que tiene que ver con estos lineamientos, ¿no es cierto?, para el proceso constituyente y el tema del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, ¿ya? Y hemos hablado recurrentemente, vamos a hacer la pregunta para Ana, de derecho a la ciudad y derecho a la vivienda, pero muchas veces por derecho entendemos un tema más bien asociado a la tenencia. El derecho es tener, o a la libertad de uso sobre ella, ¿ya? A nosotros en la Coordinadora Vecinal, no es que no nos guste, nos encanta decir que también el derecho a la ciudad es el derecho a luchar por esas transformaciones. Bueno, ahora que nos enfrentamos a un proceso constituyente, entonces, ¿qué crees tú que debiéramos entender cuando hablamos de estos derechos? ¿Y de qué forma debieran o podrían garantizarse en una constitución? Y bueno, aprovechando, ¿no es cierto?, tu experiencia internacional, también se nos puede contar si conoces algunas experiencias en otros países en los que transformaciones constitucionales hayan generado espacios para garantizar estos derechos. ¿Basta con que aparezcan en la Constitución o
es más allá de eso. Bueno, empezando con la parte final de tu pregunta, avancemos. ¿Qué quiere decir un momento constitucional? Yo creo que tenemos, y lo estamos viviendo y lo estamos gozando, es este momento de gran historicidad en donde podemos dar un salto, podemos entrar a debatir, entrar a llegar a algunas formas de acuerdo y al pacto necesario para poder repensar la Constitución. Como dicen varios constitucionalistas, yo creo que sea cual sea el producto que vamos a poder lograr construir ahora, peor que lo que tenemos nunca será. O sea, tenemos una oportunidad de dar un salto y la posibilidad de crear las relaciones entre la sociedad, entre la ciudadanía, para aprender a velar a que esto no se destruya. Porque desgraciadamente yo por lo menos sospecho que todos los marcos legales, si no estás como sociedad y como ciudadanía velando a diario a que realmente se reajusten, se evalúen y se velen a que no se desvirtúen, arriesgas que no sirva para nada. Y esto, donde más lo hemos visto y más lo podemos sufrir, fue este proceso de lo que fue el Estatuto de la Ciudad, que fue como el paquete de leyes urbanas más avanzadas que se haya dado en América Latina en el 2001 en Brasil, y que 20 años después no queda nada. Y creo que todas las amistades, amigas que tenemos en Brasil están conscientes que qué es lo que hay que hacer, es volver como en los años 70, a volver a salir en la calle y volver a gritar y volver a optar a ser partícipe de la transformación, esta misma definición que tú mencionas sobre el derecho a la ciudad. Yo creo que sí, de experiencias que podemos comparar y ahora estamos sacando unas publicaciones y el 6 de septiembre ya tendremos un producto con la revista Crítica Urbana y que va a ser como un compendio de distintos aportes y de ideas de cómo abordar el tema de la ciudad y del hábitat en el debate constitucional. Esto es la oportunidad que tenemos que, por supuesto, como nos lo explica Daniel, es de repensar el Estado, de repensar la descentralización del Estado, las formas de intervención del Estado en cada territorio y la forma de intervención del Estado para el buen vivir de todas y de todos y no de unos pocos. Lo que sí es indispensable es que esta Constitución aborde el tema de la seguridad social. Y es indispensable porque esto tiene mucho que ver con la situación de la mercantilización de la vivienda y del hábitat y de la ciudad. O sea, mientras no haya otra forma de asegurarse el futuro de la vida que investir en el ladrillo, como dicen en España, pues siempre seguiremos sin poder pensar de otra forma el espacio, el territorio y la vivienda. Yo creo que lo que sí es evidente que la nueva Constitución lo que va a tener que hacer, que la anterior nunca lo ha hecho, es de absolutamente explicitar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que son parte tan importante de los derechos humanos como lo son los derechos civiles y políticos. Entonces, ahí está como la construcción constitucional necesaria
para poder abordar los temas de la ciudad y la vivienda. En términos del derecho a la vivienda, que si va a aparecer o que si no va a aparecer en la Constitución el derecho a una vivienda adecuada, a mí no me importa mucho, porque los derechos humanos son indivisibles y si están realmente explicitados los derechos sociales y ambientales, estamos ahí absolutamente resguardados. Lo que sí es importante entender, ¿qué quiere decir el derecho a la vivienda? Porque el otro día que estábamos en otro conversatorio con Miguel y él dio a entender que el derecho a la vivienda es este derecho de la aspiración a la casa propia. Y no. El derecho a la vivienda no tiene nada que ver con esto. Esto es lo que nos metió en el coco 40 años de políticas neoliberales. Lo que tenemos que entender es que el derecho a la vivienda, tal como se ha definido, es el derecho de toda persona a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. Con esta definición, yo creo que tenemos todo el panorama montado. Después hay temas técnicos que explican qué quiere decir el derecho a la vivienda entre todos sus 7 atributos, en donde el primero es la seguridad jurídica de tenencia. Y después no creo que valga la pena que me alargue más, porque el meollo del asunto está en meter en el debate de la sociedad, cada uno desde mañana lo vamos a tener que asumir, es la función social de la ciudad y la función social del suelo. Y esto es lo más difícil. Es lo más difícil porque tenemos que ir superando 40 años de neutralización que nunca hemos podido ni discutir de este tema. Y que cada vez que en el Mercurio o en la Tercera alguien se atreva a abordar algo del derecho de propiedad, ya regresaron los comunistas, como dicen, ¿eh? Y yo no voy a poner en duda el derecho de propiedad. El derecho de propiedad en América Latina, después de 500 años de historia de la colonización, de la descolonización y de lo que somos y de cómo vivimos, yo no pongo en duda el derecho de propiedad. Lo que sí creo que es indispensable es que lo volvamos a entender. ¿Qué es este derecho de propiedad? Si vemos en la Constitución anterior, la vigente, es una consagración, es la cosa que no se puede tocar. Esto es lo máximo y lo máximo. Y entonces lo que creo que tenemos que hacer y aprender, y es complicado, es de repensar este derecho de propiedad desde los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Si revisamos, o sea, yo tengo derecho a mi vivienda, sí la necesito, y la necesito no solo para vivir, sino que también para comer, porque así es terrible la... Pero entendamos que este derecho de propiedad no es una cosa sublime, no es elemental, no es fundamental. Es un derecho, como explican los abogados, es un derecho secundario, es un derecho derivado y que tiene un gran defecto, que cada vez que aplicas el derecho de propiedad, excluyes. Y esto es grave. Excluyes porque favoreces a uno y no consideras a los demás. Veo que se me va el tiempo, pero yo lo que tenemos que pensar, el derecho de propiedad en función de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, pero también revisarlo a la luz de los derechos civiles y políticos, que son esenciales y que son indispensables. Y entonces esto nos ayudará también
a reentender lo que tú mencionas, es este proceso de transformación de la ciudad, como nos lo explicó Lefebvre, porque él lo define como un grito en la calle. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que gritar desde la calle por la transformación hacia la redistribución de la riqueza. Y la redistribución de la riqueza no quiere decir que tengamos que ser todos pobres, no. Es un tema de que paguen impuestos los más ricos y que se logre recuperar las plusvalías que genera la misma inversión del Estado. Y esto lo tenemos que encarar sí o sí. Y esto, la otra dimensión del derecho a la ciudad que tenemos que asumir en este debate es cómo hacemos para llevar los beneficios de la ciudad, la riqueza de la ciudad, hacia quienes no la tienen. Y desgraciadamente, en el contexto urbano de Chile, la mayoría de la gente no puede tener acceso al beneficio de la ciudad. Bien. Ahora, Miguel, te toca la tercera pregunta. Y ya que estamos en medio del proceso constituyente y prontamente deberemos definir las formas en las que la nueva Constitución nos garantiza el derecho a la ciudad, así como a una vivienda digna. Para eso debemos respondernos antes cuál es el tipo de ciudad que queremos. A tu juicio, ¿cómo debieran ser nuestras ciudades y barrios? ¿Cuáles son las principales prioridades y transformaciones posibles a partir de la situación actual? Así como, ¿cómo debieran ser los programas de vivienda social y cuáles debieran ser los estándares mínimos para ser consideradas viviendas dignas? Muy bien. Aquí, para lograr los objetivos al que tú has planteado, a mi juicio, lo fundamental es el suelo urbano. Mientras subsistan los niveles de especulación que existen con el suelo urbano, no hay ninguna posibilidad de hacer factible para todos la ubicación que desearan tener de donde residir en definitiva. Es imposible. Y están obligados a irse o a la periferia o donde la iniciativa privada le proponga propuestas habitacionales. Y en consecuencia, hay que acabar con la especulación con el suelo urbano. Y en ese sentido, hay experiencias en Chile como la que nosotros realizamos durante el periodo de la Unidad Popular. Pero quiero decir que incluso en este periodo hemos avanzado algo. El año 2015, durante el mandato último de Michelle Bachelet creó el así llamado Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que existe hasta el día de hoy. Yo fui uno de los integrantes de ese consejo durante el periodo de la Michelle, que es un organismo de unas 20 personas, con ministros de Estado, representantes de las municipalidades, de algunas organizaciones sociales, en fin, y algunos arquitectos, como el caso mío. Después de una discusión extraordinariamente difícil, sobre todo con los representantes de la Cámara Chilena de Construcción, adoptamos un acuerdo, a mi juicio, trascendental, que fue la creación de un banco de suelos urbanos, sobre la base de catastrar todas las propiedades urbanas, de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, de las municipalidades, de las Fuerzas Armadas y de Orden, de los ferrocarriles del Estado, de la ANAMI, de la ANAP, en fin, etc. Con el objeto de ponerlos
disposición del Ministerio de la Vivienda y a disposición efectivamente, básicamente, de proyectos de vivienda social. Y todos estos terrenos debían ser transferidos gratuitamente a los servicios respectivos para poder cumplir con esa función. Yo les digo, ustedes en La Reina tienen en este momento un conflicto increíble. El Ejército de Chile, que nunca pagó un peso por los terrenos que ocupa arriba en La Reina, pretende hacer un negocio mayúsculo vendiendo o solicitando la licitación a la que están convocando en $31 millones un paño de terreno anexo a su propiedad. Eso es una vergüenza inaceptable. En el pasado, antes de la dictadura, ninguna de las instituciones fiscales o semifiscales era dueña de las propiedades que ocupaban. O sea, es impensable hoy día suponer, por ejemplo, que el Hospital San Juan de Dios resulta que le queda un retazo de terreno y resuelve ponerlo en venta por su cuenta, o una escuela pública, o un liceo. ¿A título de qué? Las Fuerzas Armadas, a raíz de la dictadura, fueron investidas de esta capacidad para enajenar los terrenos que quisieran en las condiciones que quisieran. Fue con negocios de esta naturaleza y con atribuciones de esta naturaleza que Pinochet se pudo hacer de los 27 edificios levantados en la Villa San Luis de las Condes y venderlos públicamente, según él mismo dijo, $98 millones. ¿A quién le da cuenta el Ejército por la adquisición, por la venta de estos terrenos? ¿Qué control tienen? Si hay un presupuesto de la nación que financia sus obras, todas sus actividades, todas las funciones que deben cumplir. Bueno, me extendí. El hecho es que la idea es este banco de suelo, que es una iniciativa necesaria porque hay numerosos terrenos urbanos disponibles en todas las ciudades de Chile que perfectamente podrían permitir facilitar el derecho a la vivienda en todo lo que se necesita a disposición de todos, cualquiera que fuera su condición social. Pero esta iniciativa, que fue aprobada y presentada a la presidenta el año 2015, aprobada en ese consejo, no se hizo nada durante el mandato de la Michelle, no se ha hecho nada ahora, dada la presente situación, lo que ha generado el estallido social y posteriormente la pandemia. El actual Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, creado durante el periodo de Piñera, en el cual están sus ministros, representantes municipales y todo, ha recuperado la idea del Banco de Suelos Urbanos. No está claro si con la disposición de que vayan a ser transferidos gratuitamente, como debe ser, al fisco para efectos de desarrollarlo en proyectos de vivienda social. Hay otra iniciativa que a mi juicio también es indispensable incorporar en el debate constitucional, que es el derecho a la planificación física de nuestro territorio, que en este momento está sujeto a las explotaciones de cualquiera naturaleza y utilizado en lo que se le ocurra a las grandes empresas. En este sentido, también el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano anterior tomó otro acuerdo muy significativo, que fue la creación de los así llamados Servicios Regionales de Desarrollo Urbano, SRDU. Incluso el acuerdo señala manteniendo en general o recuperando las atribuciones que en su tiempo tenía la CORM. O sea, dejaron claro cuáles eran. Estos servicios regionales, dependientes de los gobiernos regionales, obviamente significarían un paso trascendental en recuperación de la planificación del desarrollo urbano.
Es otra de las conquistas que nosotros debemos incorporar en la Constitución. Ahora, Anita ha planteado este asunto con el que nosotros tenemos algún grado de discrepancia sobre el hecho de entregar las viviendas en propiedad, que dicho sea paso no tiene nada que ver con el concepto de propiedad privada constitucional como está establecido, porque naturalmente en eso comparto plenamente con Anita. Pero yo le he explicado que la vivienda social en Chile, desde sus orígenes hasta ahora, ha sido entregada en el régimen de propiedad, porque es una consecuencia inevitable de lo que es el sistema de previsión social en Chile, que no le asegura a nadie, una vez terminado su ciclo de trabajo, que pueda tener un lugar, como la misma gente dice, donde caerse muerto. En consecuencia, la propiedad del inmueble, sobre todo para los sectores de bajos recursos, es un seguro para el futuro, siendo un obstáculo para una racional planificación, porque mantener un paquete de viviendas sociales en el régimen de arriendo es infinitamente más conveniente. Yo viví en un país como Dinamarca, en donde no hay una sola vivienda social que no esté sometida al régimen de arriendo. Todas, no hay una sola, lo que es un factor muy importante para efecto de la movilidad del trabajo. Una persona cambia de trabajo de esta ciudad a la otra por razones que sea, o por de salud, en fin, y siempre va a encontrar un lugar donde ubicarse en condiciones análogas del lugar que dejó de vivir. Esto es por este sistema de cooperativas que tienen un ámbito municipal, a veces un poco mayor, depende de los lugares. Hay 2 cooperativas grandes en una gran ciudad, en fin, etcétera, que son las dueñas de todas las viviendas sociales y que se mantienen en un régimen de arriendo absolutamente asequible para el ciudadano común, que no tiene problema en cancelarlo. Yo ingresé a una cooperativa cuando me dieron el primer departamento en un conjunto de vivienda social en Dinamarca. Pagué, al igual que aquí, un mes de garantía, llamémoslo así, y el primer mes de arriendo. Y en el periodo que yo viví ahí, 8 años, la cooperativa introdujo 3 mejoras significativas. Cambiaron los baños, los artefactos sanitarios, cambiaron los muebles de cocina y finalmente, cuando se prohibió el uso del asbesto cemento en la construcción, se sustituyó todo el revestimiento exterior del conjunto que era en base a asbesto cemento. Y nosotros, residentes en esos lugares, no tuvimos que pagar un peso por esas mejoras, porque fueron obras realizadas por las cooperativas que tienen recursos para eso. Aquí en Chile, con este régimen de propiedad en los edificios en altura, es una tragedia cualquier mejora. Se quiere arreglar o cambiar el ascensor, es una dificultad prácticamente irremontable, porque de una comunidad de 200 familias que viven en un determinado apartamento, nunca faltarán 5, 10, 15 que efectivamente no están en condiciones de pagar por esta mejora y generan un conflicto que a veces hace imposible mejoramientos que son indispensables por la vida útil de cualquier edificio. En consecuencia, las ventajas del régimen de cooperativo sometido al régimen de arriendo son infinitamente superiores, pero solo en la medida en que nosotros tengamos un sistema de previsión social que le garantice al ciudadano común una pensión el día que deja de trabajar mínimamente honorable. Entonces, esas son las materias que a mi juicio es importante incorporar en el futuro de la Constitución, que son además temas
incluso ya debatidos, incluso aprobados por una gran mayoría, pero imposibles de materializar por el peso de los poderes fácticos que en definitiva en este país dominan todos, partiendo por la Cámara Chilena de Construcción, que jamás aceptará respuestas de esta naturaleza. Yo creo que esos son factores fundamentales. Efectivamente, la Constitución actual, tal como dice Anita, en materia del derecho de propiedad es una cosa absurda, total. Si una institución del Estado, los SERVIU, deciden expropiar una propiedad cualquiera, unos terrenos, por necesidades de desarrollo urbano o por necesidades habitacionales, y el propietario rehúsa la venta, solo lo puede materializar mediante una ley. Necesita una ley si el propietario rehúsa venderlo para poder aplicar eso. Eso es imposible despojar al Estado de una herramienta tan fundamental para poder adquirir los suelos urbanos que requiere, ya sea desde el punto de vista de desarrollo urbano o para sus proyectos habitacionales. En consecuencia, el derecho de propiedad, tal como está planteado en la actual Constitución, debe modificarse, pero sustancialmente. No puede estar subordinado a los intereses particulares, a los intereses colectivos. Si la sociedad en su conjunto requiere expropiar o adquirir terreno determinado para proyectos en beneficio de la comunidad, no puede tener obstáculos de ninguna naturaleza. Creo que este es el único país del mundo donde la expresión expropiación, que es habitual en cualquier país, está prácticamente vedada. Es un delito, es un asombro que alguien se permita sugerir, mira, es necesario expropiar estos terrenos para abrir una calle. No, en fin. En consecuencia, las tareas que tenemos por delante no son menores, pero existen experiencias en las tradiciones chilenas anteriores y también vigentes hoy día en la mayoría de los países del mundo, diría yo, que nos ayudan a fundamentar las razones por las cuales no podemos tener en materia de vivienda y de derecho a la ciudad la situación que tenemos hoy día en Chile. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias, Miguel. La verdad es que, claro, estamos en un momento muy especial, un momento de romper paradigmas, de rediseñar todas las estructuras, ¿no es cierto?, a las que las chilenas y chilenos hemos creído que son la normalidad. Y bueno, justamente, como lo antes, el tema de la propiedad, ¿no es cierto?, es un tema que hay que conversar, etc. Vamos a ir a una última pregunta que es la misma para ambos y que vamos a hacer ya a modo de cierre, una pequeña opinión que nos pueden dar, ¿no es cierto?, acerca del tema de la participación ciudadana. En la Coordinadora Vecinal de La Reina nosotros luchamos para crear condiciones para que la ciudadanía se forme con una perspectiva, con una mirada crítica, ¿no?, para generar ciudadanía crítica. Y para eso lo que hacemos es que fomentamos procesos de participación, procesos de empoderamiento ciudadano, y lo logramos, o lo buscamos lograr más bien, desde la movilización, en torno a las demandas ciudadanas de carácter urbano. Ahí estamos de hecho, Miguel, ahora participando fuertemente en el tema de la movilización por los terrenos del ejército. Ahí hemos estado también en los temas de Américo Vespucio, en Túnel Minero, en la laguna que nos querían poner en el parque, etc. Siempre estamos en esos temas, ¿ya? Y desde ese punto de vista, entonces, los quisiéramos invitar a que nos expongan
cualquier cosa que les pueda haber quedado pendiente, por supuesto, en la conversación, pero particularmente que cada uno de ustedes se pueda referir a la importancia que la movilización y la participación ciudadana tienen en el logro de objetivos colectivos. Hoy día que nos enfrentamos a un proceso constitucional, ¿no es cierto?, que va a requerir de mucha movilización, de mucho debate, de mucha asamblea, etcétera. ¿Qué rol ven ustedes que debe jugar esa movilización en este proceso? Y con eso, ¿no es cierto?, ya los dejamos primero a Ana y luego a Miguel, unos 3 minutos aproximadamente, y ya vamos despidiéndonos y cerrando. Muchas gracias. Vamos, Ana, con tu respuesta. Pues como sabía que la importancia que representa para la unidad social en La Reina, el hecho de la movilidad social, pues sí, he intentado en las distintas respuestas de siempre referirme a la fuerza que existe y que debemos repensar y reconsolidar a diario, y no hay otra. Y la calidad del momento constitucional va a depender de la capacidad de los movimientos sociales desde cada territorio de estar presente, de estar presionando. ¿Cómo se ve que es posible desde el año pasado? Y al respecto, pensando lo que cuando hace 5 años en el Colegio de Arquitectos estábamos, desde el Comité Hábitat del Colegio de Arquitectas, estábamos pensando ya el tema de la Constitución y veíamos esta necesidad de hacer ejercicios concretos para ver cómo desde lo micro local, desde cada territorio, es posible de pensar qué quiere decir la implementación de los derechos humanos y especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esto es un ejercicio que se puede hacer a diario. Y después sí será el desafío más grande de ver cómo mantenemos esta llama y cómo mantenemos esta llama también para los temas del suelo. Está la propuesta del Banco de Suelo, están las propuestas que menciona Miguel y que tampoco no estamos tan distintos en nuestras... pero creo que también tenemos que descubrir desde la comunidad estas capacidades de crear e inventar los instrumentos necesarios para parar la especulación, y es posible. Y hay muchas experiencias en América Latina y en el mundo entero que te lo permiten, que es de ver cómo logras repensar el uso del suelo desde lo colectivo sin poner sin destruir esta necesidad de la propiedad individual y de la familia para los efectos de la seguridad social y de un lugar donde caer muerto. Esto es evidente, pero sí se puede repensar el uso, la densidad y la constructividad del suelo desde los intereses comunitarios para evitar la presión de una inmobiliaria que te va a meter ahí la torre que quiera y hacer del proceso de la transformación de la ciudad un efecto real de movilización social. Es posible, hay experiencias, y lo que exige también de parte del Estado es que nos dejemos de buscar respuestas en recetas únicas. Debemos buscar abanicos grandes de diversidad de propuestas y de adaptaciones, y que en un mismo terreno haya viviendas en propiedad
individual, que hayan viviendas en propiedad colectiva, que hayan viviendas entregadas en comodatos o que hayan viviendas pensadas para el arriendo. Yo creo que lo que tenemos que ir pensando es salir de esta camisa de 11 varas del subsidio habitacional que nos ha hecho pensar todo en función de una sola posibilidad de hacer barrio y ciudad. Y es posible. Me pasé de mucho tiempo, pero No hay problema. Muchas gracias, Ana. Miguel, entonces te damos la palabra final. Bueno, la verdad que es inconcebible ningún programa verdaderamente en beneficio de la comunidad sin su participación. Eso es inexorable. Además, nosotros en el gobierno del presidente Allende lo vivimos realmente, y quiero decir que gran parte de las conquistas que nosotros logramos realizar fueron sobre la base de la participación auténtica de la comunidad. En el caso nuestro de vivienda y desarrollo urbano, una vez que la comunidad tuvo conciencia de que su voz podía ser escuchada, nos explicaron claramente en determinadas comunas dónde querían vivir y por qué querían vivir allí. Y como el gobierno estaba al servicio de los intereses de la comunidad y no de los intereses mercantiles, eso lo transformamos en una realidad. En consecuencia, a mi juicio, es imposible sostener un cambio social significativo sin una real participación social. Por lo demás, en Chile, la mejor demostración que tenemos es lo que ocurrió en este país a partir del estallido social en octubre del año pasado. Jamás habríamos tenido, jamás, esta reunión urgente en el Parlamento, aunque haya sido con exclusiones, para convocar a un plebiscito, si no hubiera sido por las movilizaciones sociales. Jamás. No será porque de repente les cayó la varita mágica a los parlamentarios y decir, oye, está bueno, cambiemos esta constitución, de la que habían disfrutado sin problema durante 40 años. En consecuencia, eso es una demostración evidente, y nosotros eso tenemos que ver manera de no solo de mantenerlo, sino que de multiplicarlo, porque los desafíos que nos vienen por ahora son muy importantes. Realmente no se puede soñar que la vuelta a la normalidad será viviendo nuevamente la anormalidad con que vivimos los 40 años anteriores. Piñera anunció ayer este programa de reactivación económica con no sé cuántos miles de millones de pesos, en los cuales la construcción juega un papel significativo, por razones obvias, porque para todos los gobiernos, incluso para nosotros, la construcción estaba como primera prioridad, porque recibimos un país bastante detenido, y la construcción es una actividad con gran absorción de obra de mano y que no requiere estudios previos significativos para ponerse en marcha. Pero cuando tuve la asignación presupuestaria que propone Piñera para estos no sé cuántos miles de millones de dólares, plantea, entiendo, 25.000 millones de dólares para proyectos a realizar por la iniciativa privada y 9.000 por la iniciativa pública. Obviamente está pensando en el mismo país que teníamos hasta el 18 de octubre del año pasado. Y el hecho de haber presentado los programas de vivienda, la CE, la Cámara Chilena de Construcción, es la mejor demostración de eso. Eso es un insulto para nosotros. Nosotros no vamos a aceptar
que haya de nuevo guetos verticales como los de Estación Central. Jamás. No vamos a aceptar jamás que pueda volver a ver los niveles de hacinamiento con que se construyeron conjuntos habitacionales como Bajos de Mena, Benjamín Vicuña Maquena, en Rancagua o en Quilicura, etcétera, en todas partes. Jamás. No lo vamos a aceptar y la gente está empoderada en ese sentido. Pero solo sobre la base que este empoderamiento se transforme en organización, seremos capaces de imponer realmente lo que tenemos que hacer. Ustedes en La Reina están dando el ejemplo ahora con ese terreno en La Reina, del cual el ejército quiere hacer un nuevo negocio. Tienen que tener claro que antes de la dictadura jamás las Fuerzas Armadas fueron dueñas o tenían capacidad de enajenar los territorios donde existían, donde, digamos, un regimiento, el terreno que fuera, si no estaban en condiciones o necesidad de utilizarlo, era transferido a bienes nacionales. Y quien le construía las viviendas o lo que fuera necesario, las instalaciones militares, era el Estado, y no ellos por su cuenta, sin dar cuenta a nadie de ninguna de estas inversiones. Más aún habiéndose apropiado de terrenos que fueron recibidos gratuitamente en su oportunidad. En consecuencia, este empoderamiento de ustedes en este pequeño y gran problema que es defender esos preciosos terrenos en La Reina, tiene que ser tal vez un primer paso que nos anticipe lo que somos capaces de conquistar con la participación ciudadana. Vamos a parar ese negocio infame. Muchas gracias. Sí, así va a ser, Miguel, así está. En eso estamos trabajando y hay un arco muy bonito, muy unitario de organizaciones y de gente trabajando en este tema. Antes de darle la palabra a Grimanesa para que cierre, quisiera dejar invitado a la gente que todavía que nos sigue, ¿no es cierto? Porque este es el primero de 5 conversatorios que vamos a tener organizados desde Unidad Social La Reina o desde las organizaciones que forman parte de Unidad Social La Reina. El día 20 tenemos un conversatorio que es desde la nacionalización del cobre a la sustentabilidad del desarrollo. El día 26 de agosto tenemos un conversatorio, el primero lo invita a la Comisión 50 años de la Unidad Social La Reina, el segundo del 26 lo invita a Agrupación Memorial Aeródromo Tobalaba con AC La Reina y el título es A la conquista de los derechos. Se va a hablar de los derechos sociales, ambientales, culturales, económicos, sociales, ambientales y culturales. También el 1 de septiembre tenemos conversaciones con Jorge Magasich, un análisis y vigencia de un proyecto en contexto de una nueva constitución. Lo invita a Acción Social La Esquina. Y tenemos por último un conversatorio que también invita a la Comisión 50 años de la Unidad Popular, Unidad Social La Reina, del triunfo de la Unidad Popular a la garantía de derechos, que va a ser los primeros días de septiembre, pero que tenemos un problema todavía para fijar la fecha, pero ahí se va a estar avisando oportunamente. Entonces, bueno, por mi parte agradecer a Ana, agradecer a Miguel y le doy la palabra a Grimanesa para que vayamos cerrando. Yo también quiero agradecer a Ana y a Miguel y a Daniel que se fue porque yo no sabía, no sé nada de arquitectura excepto de ver los edificios y que son bonitos, que los edificios antiguos que a mí me fascinan y que ya casi no existen. Y por eso quiero darles las gracias porque he aprendido mucho escuchándolos a ustedes. Y entonces quiero igual después interiorizarme más de todo esto que están, de lo que ustedes saben, de lo que hablan sobre los edificios, la arquitectura y cómo se hace y todo lo que nos contaron ahora. Así que muchas gracias y ha sido un honor tenerlos en este conversatorio.
Gracias. Bien, muchas gracias nuevamente. Nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Muchas Chao. gracias. Chao.